mundo. Ese es el lema de la acción, de la campaña que lleva adelante ACNUR, la Oficina Regional de la ONU, que justamente, ¿qué es lo que invita, qué es lo que propone? A escuchar, a conocer y a reconocer la realidad y la identidad de las personas refugiadas, distintas voces, personas refugiadas en Argentina, en Bolivia, en Chile, en Paraguay y Uruguay, con esta canción que vamos a escuchar un fragmento que hizo el músico Santiago Vázquez a partir del registro de estas personas. Escuchemos. Que venir. Y aquí no nos fue fácil, que sufrimos bastante. Primero vine desde Cuba a Venezuela. Desde ahí volé, estuve en Ecuador, estuve en Panamá, estuve en Colombia. De ahí vine de nuevo para Venezuela. De Venezuela vine para Brasil. De Brasil. Mientras escuchamos las distintas voces de los refugiados y su periplo, de todo el recorrido que tuvieron que hacer, estamos en comunicación con Juan Carlos Murillo, representante para América del Sur de ACNUR. Gracias, Juan Carlos, por atendernos. Buenas noches. Muchísimas gracias por invitarnos a participar en el programa. Bueno, los números, como decíamos, realmente son alarmantes. Subió un 4% respecto de números históricos. Por un lado es a pesar de la pandemia. Yo te pregunto si la pandemia en realidad también empujó a esos refugiados a irse de su lugar de origen. En realidad las cifras son realmente alarmantes porque si las comparamos con las cifras a finales del año 2019, Sí. para finales del año 2020 tenemos 82.4 millones de personas desarraigadas. Esto quiere decir que se da un aumento de un 4% y a su vez implica que una de cada 95 personas en el mundo es desarraigada. La cifra crece en términos de refugiados, pasamos de 25 millones a 26.4 millones. 26.7 millones de personas refugiadas bajo el mandato del ACNUR y 5.7 millones de refugiados palestinos. La cifra crece, no obstante que la pandemia ha afectado de manera desproporcionada a las propias personas refugiadas. Cada vez es más difícil ante el cierre generalizado de frontera que las personas puedan abandonar su país de origen o puedan llegar a un tercer país. En consecuencia, si no hubiera habido la pandemia, si no hubiéramos estado en un contexto de fronteras cerradas, muy posiblemente esa cifra que nos parece alarmante de 82.4 sería incluso mayor. O sea, claro, este control en las fronteras en algún punto frenó el movimiento de un país al otro. Yo por eso te preguntaba, por ahí también la pandemia, las distintas cuarentenas afectaban los lugares y por ahí eso también los motivaba a dejar su lugar. Pero no, sería mayor el número sin este cierre de fronteras. Recién escuchábamos la historia de un refugiado aquí en Argentina, ¿no? Y cómo en algún punto pudo salir adelante. Pero ¿qué se sabe? O sea, ¿qué censo hay de personas que se van de un país al otro? También escuchamos en la canción otro refugiado que salió de Cuba, Venezuela, después fue girando por distintos países que realmente no lograron o no mejoraron su situación, por lo cual se fueron de su país de origen. Bueno, la pandemia ha sido realmente muy problemática para la mayoría de solicitantes y refugiados en el mundo y en nuestra región no es la excepción. Como señalaba antes, no solamente ha obstaculizado el Sí. poder salir del país de manera segura y llegar a un tercer país, sino que tenemos igualmente muchas personas varadas en fronteras que no han podido ingresar a los países. Claro. También a raíz del impacto negativo de la pandemia, hemos tenido que fortalecer la respuesta humanitaria para entregar alimentos, acceso a albergue, abrigo y contención social a las personas solicitantes y refugiadas. En un contexto de pandemia como una crisis socioeconómica, sanitaria y de protección, las personas que trabajaban en el sector informal perdieron sus medios de vida, perdieron sus laburos y en consecuencia no han podido generar los recursos para efectos de satisfacer sus necesidades básicas. En consecuencia ha sido un impacto realmente desproporcionado para las personas solicitantes y refugiadas y esto hace que algunas hayan tenido serias dificultades no solamente para solventar sus necesidades básicas, Sí. sino para integrarse de manera plena
en las sociedades en las cuales han llegado y a las cuales están contribuyendo. ¿Qué falta, qué políticas faltan primero como región, ¿no? Como América del Sur, y puntualmente políticas públicas que falten acá en Argentina en materia de refugiados? Digo, me imagino que también ha crecido mucho el trabajo informal, al menos es lo que se veía en la calle, cierta flexibilización laboral para el que viene de un país al otro y trata de conseguir cualquier trabajo. Digo, ¿qué políticas falta a nivel regional y puntualmente acá en Argentina? A nivel regional tenemos un marco normativo e institucional sumamente sólido para efectos de proteger a los refugiados. Lo que se requiere es el hecho que avancemos en la descentralización de las comisiones nacionales de protección de refugiados, de tal forma que igualmente tengan presencia en las provincias o en el interior de la República, particularmente en zonas fronterizas e incluso en los aeropuertos. También es importante, y estamos de acuerdo con el gobierno nacional y los gobiernos de los distintos países de la región que cubrimos, me refiero a Argentina, Sí, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, que es fundamental que apostemos todos juntos, los estados, organismos internacionales, las agencias del Sistema de Naciones Unidas, las organizaciones de sociedad civil, las propias organizaciones de los refugiados, conjuntamente con el sector privado, para que busquemos reactivar desde un punto de vista claro. socioeconómico la inclusión de los refugiados en el sector productivo del país, de tal forma que tengan las posibilidades de volver a solventar sus necesidades básicas como son el pago de arriendos, el hecho de tener acceso a alimentos, cobijo y, por supuesto, a salud. Totalmente. Juan Carlos Murillo, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes y agradecemos muchísimo a todas las personas que se han solidarizado con la causa de los refugiados. Los invitamos a escucharlos, a conocerlos y a reconocer sus necesidades diferenciadas de protección. Totalmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Cambiamos de